Hola, ¿cómo estás? Te habla Alejandro Bermúdez y hoy día quiero hablarte de un tema sumamente importante y poco conocido, que es el tema de la persecución de los cristianos. Siempre cuando comienza el año, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, conocida como Propaganda Fide en el Vaticano, da a conocer el número de personas que han sufrido la muerte y han sufrido la persecución por el solo hecho de ser cristianos. Y son números que son escalofriantes y que nos permiten comprender que en el mundo los cristianos siguen siendo perseguidos y especialmente los católicos. También nuestros hermanos evangélicos y especialmente en algunas naciones musulmanas nuestros hermanos ortodoxos, cristianos ortodoxos. Pero es importante comprender que la persecución de cristianos no es un tema del pasado, no es un tema viejo, sino que es un tema definitivamente actual, ¿no? Recientemente se produjo en el Senado de los Estados Unidos un panel titulado Los cristianos bajo acecho alrededor del mundo. Y en este panel varios expertos, entre ellos el arzobispo de la ciudad norteamericana de Denver, el arzobispo Carlos Chaput, que forma parte de un comité internacional e interreligioso para ver la persecución y la libertad religiosa en el mundo. Monseñor Chaput señaló que existen algunos países donde la persecución a los cristianos es absolutamente sistemática, y esta sistematicidad contra los cristianos y especialmente contra los católicos tiene dos fuentes. Una es la persecución estatal, donde el Estado formalmente persigue a la Iglesia, persigue a los cristianos, y otra es la persecución que se genera por prejuicios contra la minoría cristiana, y estos prejuicios son permitidos o en algunos casos alentados por el Estado. En el primer caso, en el caso de las naciones y los gobiernos que tienen una política sistemáticamente anticristiana, en la lista encabezan Corea del Norte, donde se promueve básicamente un culto a la persona del líder Kim Jong-il, el dictador, y se rechaza la existencia de Dios como una creencia absurda y se persigue a aquellos que creen que existe un Dios y que ese Dios está por encima de su líder Kim Jong-il. Y en el otro caso está China, donde por un lado existe la creencia que los católicos le deben obediencia a una potencia extranjera simplemente porque creen que el Papa es la máxima autoridad y el Papa es la cabeza del Vaticano. Y por otro lado está todavía la convicción atea de que el ateísmo tiene que ser no solamente convencido como algo que tiene que estar en la mente de todos los jóvenes, sino que además existen leyes en el Código Penal que castigan a quienes le hablen de Dios a los niños. Y en consecuencia, cuando un padre de familia quiere transmitirle la fe a su hijo, tiene que tener cuidado con los vecinos, con alguien que esté espiando, o a veces con los mismos niños que en su adolescencia terminan entregando a sus propios padres y terminan acusándolos de haberles hablado de Dios, ¿no? En el segundo caso de aquella persecución en la que existe un prejuicio de la población frente a la minoría cristiana, básicamente son países musulmanes, más que básicamente, exclusivamente son países musulmanes. Comenzando por el país musulmán más grande del mundo, que es Indonesia. En Indonesia existen grupos de fanáticos musulmanes que persiguen a los cristianos. A finales del año pasado, del 2005, estos fanáticos asesinaron, cortándole la cabeza, a 3 niñas cristianas, simplemente por el hecho de ser cristianas. ¿Quién puede atacar a 3 niñas por algún otro motivo que no sea prejuicio, odio y perversidad? Y lamentablemente el gobierno solamente reacciona cuando estos episodios llegan a la prensa internacional, que suele ser bastante remisa para cubrir estos episodios, y en estos casos de persecución cristiana mandan a un ejército que además es favorable a estos grupos fanáticos musulmanes y actúa con lentitud cuando no abiertamente a favor de los enemigos. En el caso de Irak también es penoso, en el caso de Arabia Saudita, donde llevar una cruz
ya es castigada por la ley. Todas estas situaciones nos hacen ver que la persecución por la fe sigue siendo un acto real, una realidad que se da en nuestro mundo, se da actualmente, que hermanos nuestros pierden la vida, destruyen sus templos, destruyen sus casas, tienen que refugiarse, tienen que emigrar o simplemente soportar humillaciones simplemente por el hecho de ser creyentes, por el hecho de ser católicos. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que recordar que existe esta realidad en el mundo, que la prensa secular es bastante perezosa, cuando no ideológicamente interesada, en ignorar estos episodios y estos acontecimientos, y que en consecuencia nuestra solidaridad, nuestra oración con nuestros hermanos separados tiene que estar vigente y presente en nuestras vidas como personas creyentes y como comunidad. Muchas gracias y un buen día.